Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Es un placer tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una semana fantástica, llena de emociones y, por supuesto, de muchas novelas turcas. Yo, como siempre, estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que para los que somos verdaderos fans de las series turcas y, en especial, de nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir, nos toca el corazón y nos llena de alegría. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y disfrutar juntos de la historia de un gesto que, a mi parecer, habla por sí solo, el gesto de cariño, apoyo y amistad de Can Yaman hacia Demet Özdemir, un gesto que se materializó en un regalo muy especial tras un pequeño, pero importante bache de salud que Demet tuvo que superar. Como saben, este canal es su espacio seguro, su rincón favorito para estar al día con todo lo relacionado al fascinante mundo de las series turcas. Aquí encontrarán las últimas novedades, los chismecillos más jugosos, las noticias de sus actores favoritos y, por supuesto, mis análisis y opiniones sobre todo lo que acontece en este universo. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan ningún vídeo, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y, por supuesto, denle a me gusta si les gusta lo que ven, si disfrutan de mis análisis y si les parece interesante lo que comparto. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Es mi forma de saber que les gusta lo que hago. Y ahora sí, prepárense porque la historia que les voy a contar hoy es de esas que nos hacen creer en la bondad, en la amistad verdadera, en el compañerismo, en el apoyo incondicional y, por qué no decirlo, en el amor que trasciende las pantallas. El amor que surge de la conexión humana y que permanece a pesar del tiempo y de las circunstancias. Vamos a empezar por el principio, para que no se pierdan ningún detalle y para que entiendan la magnitud del gesto que protagoniza nuestra historia. Demet Özdemir, nuestra adorada Sanem de Erkencikus, oh pájaro soñador, esa serie que nos enamoró a todos, esa serie que nos hizo reír, llorar y soñar, tuvo que enfrentarse a un pequeño problema de salud. Lamentablemente no se han dado demasiados detalles al respecto, pero lo importante es que estuvo un tiempo apartada de sus actividades profesionales, de sus proyectos, de su día a día. Sabemos que estuvo en proceso de recuperación, cuidándose, descansando y priorizando su salud. Y, ¿saben qué? ¡Qué bueno que lo hizo! La salud es lo primero, es el tesoro más preciado que tenemos y es fundamental cuidarla. En momentos como estos, en los que la salud nos juega una mala pasada, el apoyo de amigos, familiares y seres queridos es fundamental. La compañía, el cariño, la preocupación de quienes nos quieren nos da la fuerza necesaria para afrontar la situación con optimismo y para recuperarnos más rápido. Y aquí es donde entra en escena nuestro querido Can Yaman. Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con las series turcas o que apenas estén descubriendo este maravilloso mundo, les recuerdo que Can Yaman fue el coprotagonista de Demet Özdemir en Erkencikus. En esta serie interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, una pareja que nos regaló momentos inolvidables, llenos de romance, comedia y drama. La química entre ellos, la conexión que transmitían, la magia que emanaba de cada escena, era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se entendían con solo una mirada, la pasión que desprendían, todo eso conquistó nuestros corazones y nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque luego sus caminos tomaron direcciones diferentes, y aunque se especuló mucho sobre una posible relación fuera de la pantalla, algo que es muy común en el mundo del espectáculo, y que a veces es alimentado por los propios medios, parece que la amistad que forjaron en el set, durante los meses de rodaje, sigue siendo muy fuerte, sólida y genuina. Y eso, créanme, es algo muy valioso, algo que hay que celebrar. Cuando Can Yaman se enteró de la situación de Demet, de que no estaba bien de salud, no dudó ni un segundo en mostrar su apoyo y en brindarle su cariño de una manera muy especial. Y aquí es donde entra el regalo, el gesto que hoy nos ocupa. Lamentablemente, como suele suceder en estas situaciones, no hay fotos ni vídeos del momento exacto de la entrega del regalo. Es algo que Can hizo de forma discreta, sin buscar publicidad ni protagonismo. Pero sí sabemos, gracias a fuentes confiables y a lo que se ha filtrado a través de las redes sociales, que Can le envió a Demet un regalo con un mensaje muy claro, un mensaje que transmitía su preocupación y su deseo de que se recuperara pronto. ¡Recupérate pronto! ¿Y qué era ese regalo que demostraba tanto cariño y preocupación? Pues según las fuentes y lo que se ha podido saber a través de las redes sociales, Can le envió a Demet un ramo de flores y una cesta con productos para el bienestar. Un gesto sencillo, aparentemente simple, pero lleno de significado y de emociones.
Un detalle que demuestra la preocupación sincera y el cariño que siente por su amiga y compañera. Imaginen la escena, Demet en su casa, recuperándose, descansando, rodeada de un ambiente tranquilo y de calma, recibe este obsequio. Un ramo de flores frescas, seguramente con los colores favoritos de Demet, con el aroma embriagador de la naturaleza, que llenan la casa de alegría y de vida. Y junto a las flores, una cesta con productos para el bienestar, seguramente con elementos que la ayudaran en su proceso de recuperación. Tal vez infusiones relajantes, aceites esenciales, cremas para la piel, libros para entretenerse, detalles que demuestran que Can se preocupó por saber qué era lo que Demet necesitaba en ese momento. Y por supuesto, junto al regalo, un mensaje que le transmite ánimos y la tranquilidad de saberse querida, arropada y apoyada. Un gesto que, a pesar de su sencillez, dice mucho sobre la persona que lo hace. Demuestra madurez, empatía, generosidad y, sobre todo, una amistad verdadera, una amistad que va más allá de las cámaras, del trabajo y de las obligaciones profesionales. Es importante destacar que Can Yaman, en sus redes sociales, no hizo ningún anuncio público sobre el regalo. No publicó ninguna foto, no compartió ningún mensaje llamativo, no buscó la aprobación ni el reconocimiento de los demás. Se limitó a hacer lo que, en mi opinión, es lo correcto, cuidar de alguien a quien aprecia, sin buscar publicidad ni protagonismo. Un gesto discreto pero potente, un gesto que habla por sí solo y que demuestra la calidad humana de Can. La reacción de Demet Özdemir también fue muy significativa. Aunque no hay información directa sobre si compartió fotos o vídeos del regalo, ya sea por discreción o por proteger su privacidad en ese momento, sí sabemos que al recuperarse, Demet reapareció en sus redes sociales mostrando una imagen de agradecimiento a todos los que se preocuparon por ella. Y estoy seguro, aunque no lo haya hecho público de manera explícita, que entre esos agradecimientos estaba el de Can Yaman. En sus mensajes, Demet agradeció a sus fans, a sus familiares, a sus amigos y a todas aquellas personas que le enviaron mensajes de apoyo y de cariño. Es un gesto que, aunque no mencione directamente a Can, demuestra que valoró mucho el apoyo recibido y que está agradecida por la preocupación de todos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que, más allá de los rumores, de las especulaciones y de lo que se ve en la televisión, existen relaciones humanas genuinas, basadas en el respeto, en el cariño y en la amistad verdadera. Nos demuestra que en el mundo del espectáculo, donde a menudo se habla de rivalidades, de envidias y de conflictos, también hay espacio para la amistad, para el compañerismo y para el apoyo incondicional. Amigos que se preocupan, que se apoyan y que están ahí en los momentos difíciles. Amigos que se alegran por los éxitos de los demás y que brindan su apoyo en los momentos de dificultad. Amigos que, a pesar de la distancia o de los compromisos profesionales, mantienen viva la llama de la amistad y que saben estar presentes cuando se les necesita. Esta historia nos demuestra que, aunque cada uno tenga sus propios proyectos, sus propios éxitos y sus propias vidas, el vínculo que crearon en Erkencicus sigue presente. Y eso, señores y señoras, es algo muy bonito, algo que nos llena de alegría y que nos hace creer en la magia del amor y de la amistad. Es algo que, como fans, nos alegra el corazón y nos da esperanza. Esta anécdota nos permite reflexionar sobre la importancia de la amistad en el mundo del espectáculo, un mundo que a menudo es implacable, donde la competencia es feroz y donde la imagen es lo más importante. Pero aquí vemos un ejemplo de cómo dos personas, que trabajaron juntas, que compartieron experiencias, que crearon un vínculo especial y que, a pesar de las circunstancias, ese vínculo perdura. Y es que al final, la amistad es un tesoro. Es un regalo que se cultiva, que se cuida, que se alimenta día a día y que, en momentos como este, se manifiesta de la forma más bonita y más sincera. La amistad es un refugio seguro, un lugar donde podemos ser nosotros mismos, donde nos sentimos aceptados y donde encontramos el apoyo que necesitamos. En cuanto a Demet, me alegra muchísimo que se haya recuperado completamente. La hemos visto de nuevo en la pantalla, trabajando en nuevos proyectos, deslumbrando con su talento, con su belleza y con su carisma. La hemos visto radiante, llena de energía y de vitalidad. Le deseamos todo el éxito del mundo en sus nuevos proyectos y que siga cosechando triunfos, tanto en lo profesional como en lo personal. Y en cuanto a Can Yaman, siempre es un placer ver gestos como este. Demuestran que, además de ser un gran actor, un actor talentoso y carismático, es una persona con un gran corazón, una persona que valora la amistad y que sabe estar presente cuando se le necesita. Demuestra que es un ser humano sensible, empático y generoso, alguien que no duda en apoyar a quienes lo rodean.
Este gesto nos recuerda que, más allá de la fama, del éxito y de las responsabilidades profesionales, lo más importante es la conexión humana, la amistad y el cariño que compartimos con los demás. Nos enseña que en un mundo cada vez más individualista y superficial, la amistad es un valor esencial, un tesoro que debemos cuidar y cultivar. Así que, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Les gustó el gesto de Can? ¿Creen que la amistad entre ellos es auténtica? ¿Qué otros gestos de amistad y compañerismo han visto en el mundo de las series turcas? Me encantaría leer sus comentarios. Dejen sus opiniones aquí abajo, compartan sus ideas y cuéntenme qué les pareció esta historia. ¿Creen que este gesto de Can refuerza la idea de que la amistad entre él y Demet es genuina? ¿O creen que simplemente se trata de un gesto de cortesía? ¿Creen que la amistad entre los actores de las series turcas es tan fuerte como parece? ¿O creen que a veces es simplemente una estrategia de marketing? Me interesa saber sus opiniones, saber qué piensan ustedes sobre este tema. Además, me gustaría que compartieran conmigo sus experiencias personales. ¿Alguna vez han recibido un gesto de cariño de un amigo o ser querido en un momento difícil? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué significó para ustedes? Contar sus historias nos ayuda a conectarnos, a entender mejor la importancia de la amistad y a valorar los pequeños gestos que hacen la diferencia. En mi opinión, el gesto de Can Yaman es un ejemplo de cómo la amistad puede perdurar a pesar de los desafíos y de las circunstancias. Es un recordatorio de que en un mundo donde a menudo se valora más la fama y el éxito, lo más importante son las relaciones humanas, el cariño y el apoyo mutuo. Y bueno, con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Hemos hablado de amistad, de cariño, de Erkencikus, de nuestros amados Can y Demet, y de un gesto que nos ha llenado de alegría y de esperanza. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado tanto como yo y que hayan disfrutado de este análisis. Si fue así, no olviden dejar su me gusta, eso me ayuda muchísimo. Sus comentarios son muy importantes para mí, así que no duden en dejar sus opiniones y sus ideas aquí abajo. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Entre más seamos, mejor. Compartan este canal con todos los amantes de las novelas turcas que conozcan. También les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido adicional, fotos, noticias y mucho más sobre el mundo de las series turcas. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por su apoyo, por su cariño y por su compañía. Ustedes son la razón por la que este canal existe y por la que sigo creando contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad, por compartir su pasión por las series turcas y por hacer de este canal un lugar tan especial. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Un abrazo enorme. Y recuerden, la amistad es un tesoro que hay que cuidar. Chao, chao. Y hasta la próxima. No olviden dejar sus comentarios. Me interesa mucho saber qué piensan. Y recuerden, la amistad es un tesoro que hay que cuidar y cultivar cada día. Nos vemos pronto. Chao.